Y lo que quiero compartir es algo que vengo escribiendo hace mucho tiempo. Muchas veces la propia vida o las circunstancias por las que pasamos nos llevan a construir y aprender de lo que Dios nos permite vivir, y en su palabra el Señor nos lleva a entender. Yo quiero compartir algo que le puse como título: la prueba del carácter. La prueba del carácter. Y quiero tomar como base Salmos 105, versículo 19, que dice lo siguiente: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Permítame hacer una oración. Padre, quiero darte muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia nueva de cada mañana. Yo te pido que hoy hables a nuestros corazones, sobre todo aquellos que se ha vuelto una constante, Señor, que en el hogar muchas veces se hace algo tan difícil de poder llegar y de poder vivir en armonía. Se hace tan difícil muchas veces relacionarnos correctamente con las personas que amamos. Pero necesitamos, Señor, que tú nos enseñes el camino por el cual debemos andar. Por eso te pido que nos hables, que sane las heridas, que ponga sanidad en los corazones y restauración, para que nuestra vida pueda dar testimonio de la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Mira, si existe algo que hace salir a la luz lo mejor y lo peor de nosotros, es el carácter, ¿cierto? El escritor tan conocido llamado Oscar Wilde, hace muchos años, siglo pasado, dijo lo siguiente: algunos traen felicidad y descanso cuando llegan y otros cuando se van. ¿Cierto? Yo soy, está por llegar, ay Dios. Y cuando se va así, ay, bueno, ya se fue, ¿no? Esto lo dije varias veces, pero lo voy a repetir porque escuché varias veces algo que dijo un pastor en un cementerio, creo que en Latinoamérica, en una ciudad. Dice que vio una lápida que decía: aquí descansa Margarita y en casa descansamos todos. Algunos lo van a agarrar llegando a la casa, pero así como Willy, que ¿cierto?, se le salió un patito de la fila. Pero mira, escuché varias cosas, ¿cierto?, que tienen que ver con el carácter. Y mira, cuando nos sentimos, por ejemplo, bajo presión o en situaciones de peligro, así como cuando nos llega la noticia inesperada, cada uno de nosotros actuamos de acuerdo a nuestras características, de acuerdo a nuestro carácter. Lo mismo nos sucede cuando sentimos desaprobación o rechazo en la pareja o desacuerdos en la familia. Siempre lo primero que saldrá a la luz será el carácter. La palabra carácter, el diccionario la define como el conjunto de cualidades que distingue a una persona por sus rasgos de comportamiento. ¿Quiere que lo repita? Ok. Carácter significa el conjunto de cualidades que distingue a una persona por sus rasgos de comportamiento, por la manera en que se comporta en la vida con sus semejantes, ¿cierto?, en el hogar. Deriva de una palabra griega que se pronuncia charácter, que significa cortar en surcos o grabar sobre una superficie. Cuando leí esto me llevó a pensar en que podemos decir que el carácter entonces puede ser una marca adquirida que queda grabada en nuestro interior por diferentes vivencias que hemos tenido, ¿cierto?, en el pasado. Puede ser, muy probable. Por ejemplo, las experiencias negativas que se tratan de resolver desde una perspectiva agresiva muchas veces dejan surcos y heridas profundas que salen a la luz en diferentes situaciones, ¿cierto? Sobre todo cuando quedan grabadas en el corazón, porque serán de gran influencia en la manera en cómo nos vamos a compartir cuando vayamos a querer construir una relación en el futuro, muy probablemente. El medio ambiente donde nos hemos desarrollado es algo que deja marcas tanto positivas como negativas en el carácter, y entonces cuando vayamos a querer construir un hogar, esas marcas
pueden ser de mucha influencia para la convivencia. Mira, el quinto mandamiento dice lo siguiente, Éxodo 20:13, no matarás. Pero Jesús lleva el pecado del asesinato al origen del mismo, diciendo que todo comienza con el enojo al manifestarse en forma de palabras que pueden llegar a hacer mucho daño cuando se van cruzando esas líneas tan delgadas que van del enojo a la ira, de la ira a la agresividad, de la agresividad a la violencia, y en la violencia se puede perder el control con intenciones hasta de matar. Mateo 5, 21, 22, Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dijo Jesús, yo os digo. ¿Saben quién dijo eso? Yo os digo, Dios mismo hecho persona. Jesucristo es Dios hecho persona humana, con dos naturalezas, una divina y otra humana. Es el único ser humano que no cometió pecado y es el único Dios que siendo Dios se hizo hombre para pagar un precio y librarnos a nosotros de la muerte del pecado. Eso es algo fundamental que tengo que entender si digo que soy cristiano. Porque para mucha gente, muchos cristianos, Cristo es uno más y no es todo. Y Dios dice que derramó sobre Cristo toda la autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor, para gloria de Dios Padre. Si no tenemos el concepto de que Jesucristo es Dios y que no es el buena gente que vino a dar máxima o el revolucionario que rompió todo porque está contra la religión y todo. Mira, todo ese tipo de conceptos filosóficos y mediocres e ignorantes no hacen otra cosa que demostrar que no hay revelación divina en un corazón. Cuando Cristo se revela como el Señor en tu vida, es cuando tenemos la oportunidad nosotros de recibir la vida en abundancia, vida eterna y pasar de muerte a vida. Eso es de parte de Dios. Ese es el don, el regalo de la fe. Oíste que fue dicho, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al horno de fuego. Así que si tú te enojas, aunque el enojo es una emoción primaria que Dios puso dentro de nosotros para avisarnos que algo está sucediendo, nosotros podemos enojarnos, pero no podemos llevar el enojo a la dimensión de pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, ahí empieza todo y tienes que aprender a pararlo a tiempo. El problema que tenemos es que cuando dice cualquiera que diga necio a su hermano, no relacionamos esa palabra hermano con todos los demás. No nos olvidamos que si somos cristianos, si yo soy cristiano, mi esposa es cristiana, ella es mi hermana también. Que si mis hijos son de Cristo, también son mis hermanos. No, nosotros creemos que como dice hermanos, hay todo para los hermanitos de la iglesia o algún hermano que vive allá lejos que un día me pidió plata y no me la devolvió. Jesús está diciendo esto, no le digas necio, todo empieza por ese lado. Empiezas con el enojo que en forma de palabras empiezas a hablar y a veces esa forma de palabras no se puede detener y eso nos puede llevar al desastre en la vida. Ese proceso de comportamiento es producto de una naturaleza contaminada y pecaminosa que nos lleva a querer continuamente pretender imponer una razón. Por eso peleamos y discutimos en la familia, las esposas con los esposos con las esposas, porque estamos pretendiendo imponer nuestra razón en vez de juntos disponernos y valorarnos unos al otro para buscar la verdad. Y ahí es donde radica el problema, porque eso significa orgullo, significa altivez y falta de humildad. Porque ahí es donde yo tengo la razón. Yo sé que acá no pasa eso, pero de donde yo vengo es tremendo. Mira, allá en Argentina, donde somos los campeones del mundo, también somos los campeones del mundo en pelear, en discutir, en tener problemas. Pero acá no, acá nadie discute. Yo sé que acá es... Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Y aunque la palabra de Dios nos dice que Dios siente ira y que su ira se ha desatado en este mundo por causa del pecado, y el enojo, como cuando Jesús entró al templo y agarró a patadas la mesa de los cambistas,
Esa ira no fue contra las personas, sino contra el pecado, que es lo que separó a la creación de su creador, dándole la entrada a la muerte. Y lo primero la primera muerte que entró en nosotros, dígale al que está a su lado, es la muerte espiritual. Estamos muertos espiritualmente y el canal que nos conecta con nuestro Creador fue roto por causa del pecado. Entonces ya el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como le dijo Pablo a Timoteo, es el que hace posible que volvamos a tener y a restaurar una relación con nuestro Creador. ¿Por qué? Porque con Cristo estamos juntamente resucitados, ¿cierto? Y Él nos resucitó y nos llevó de las tinieblas a su luz admirable, del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Por qué? Porque se reconectó nuestra fuente de vida. Y podemos recibir nosotros vida de nuestra fuente de vida, que es nuestro Dios, que dijo un día: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hizo posible que Dios soplara aliento de vida sobre el barro y fue creado el ser humano. Si tú miras a los animales, Dios no los crea directamente, les dice a la tierra, le da una fuente, a las aguas, los pone como fuente de vida de los peces, de las aves. Pero el hombre dijo: hagamos. Entonces, la fuente de vida de los peces es el agua. La fuente de vida de las plantas, de los animales, es la tierra. Nuestra fuente de vida es el mismo Creador que creó todo el universo. Ese Dios, por amor, golpeó la puerta de tu corazón y te dice: déjame entrar, porque lo mejor para tu vida está por venir. ¿Alguien puede decir gracias y darle un aplauso al Señor? Por eso Pablo le dice a los romanos: la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado nos separó de la presencia de Dios y nos llevó a la muerte espiritual. Y en esa muerte espiritual, las emociones nos dirigen, las emociones están íntimamente ligadas a las vivencias que tenemos. Y cuando las emociones dirigen las convicciones, las emociones son cambiantes, las emociones no alcanzan, porque las emociones cambian constantemente de acuerdo a cómo nosotros percibimos lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo nos relacionamos con nuestros semejantes. Porque de continuo el hombre busca hacer el mal, dijo el Señor. Porque nuestra naturaleza contaminada y pecaminosa siempre busca querer ser Dios. Siempre queremos tener razón. Siempre queremos decir: yo soy más que vos. Vos no sos nada. ¿No ves que yo lo sé todo? ¿No ves que yo soy más importante que vos? Por eso creemos que nuestra fuente de felicidad está en lo que hacemos y en lo que logramos, sino en lo que somos. Cuidado que ahí llegó el maestro, el apóstol. Ahí llegó el gran ministro, o gran o ministro. Ministro quiere decir servidor. El mundo, la palabra ministro la lleva a pontificar. Viajes en primera. Ahí llegó el ministro de Relaciones Exteriores. Recién te voy a poner de abajo. Vos tenés que servirnos a nosotros, no nosotros a vos. Eso es lo que hace el pecado. Por eso se crea tanta fastidio sobre aquellos que abusan de sus poderes o sus posiciones, haciéndote sentir a ti como que no eres nada. Así funciona el diablo. Así funciona el infierno. Así funcionan las mentes gobernadas por la maldad. Así funcionan las obras de la carne. Que en vez de volvernos competentes, somos competitivos, queriendo demostrar que soy mejor o que te gano a ti. Por eso Dios, para volver al propósito original y pagar la deuda, había que ofrecer a algún ser que no tuviera pecado, que no tuviera maldad, que no tuviera una naturaleza pecaminosa. Y no había nada después del pecado de Adán y Eva que tuviera una naturaleza pura. Lo más puro que existía fueron los animales, que fueron diseñados por Dios con algo correcto para lo cual fueron diseñados, ¿cierto? Mi perro no llora en la mañana porque dice: ay, subió el dólar. Ay. Ay, ¿cuándo se va a terminar del problema que hay en Medio Oriente? Mi perro se levanta y está feliz. Él está con su amo, fue diseñado para eso, él come, vive de acuerdo a lo que Dios lo diseñó. Tuvimos una perra siberiana una vez que tuvo 8 cachorros y ella no hizo ningún curso de neonatología, ningún curso para dar a luz. Y ella, cuando tuvo los cachorros, sabía lo que tenía que hacer. Nosotros asombrados. Pero como nuestra fuente de vida no tenemos relación, tenemos que andar aprendiendo todo a los tumbos.
Dios debió hacerse hombre, engendrado por el vientre de una mujer llamada María, por el Espíritu Santo, y nacer como ser humano, siendo el único que podía pagar la deuda, porque en él no habita el pecado. Por eso 2 Corintios 5:21, Pablo dice lo siguiente: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, por nuestro pecado. No dice por nuestros pecados. Por los pecados son los pecados y las cosas que hacemos diariamente, comportamientos y decisiones que tomamos fuera del plan de Dios, que ofende a Dios. Pero el pecado se refiere al pecado en general, se refiere a nuestro estado natural, que es pecaminoso porque recibimos eso como herencia del primer hombre y la primera mujer. Entonces el problema que tenemos es que dentro de nosotros habita una ley que se llama la ley del pecado, como dijo Pablo. Y la ira que sentimos cuando nos enojamos no es contra el pecado, sino contra nuestros semejantes, sobre todo cuando nuestros semejantes no responden a nuestras expectativas. Cuando pelear con nuestro cónyuge o nuestros familiares se convierte en un hábito, la convivencia en el hogar a veces llega a convertirse en un polvorín debido a la falta de dominio propio para controlar ¿qué? A ver, ¿quién puede decir controlar qué? La lengua. Para controlar la lengua, como dijo Santiago, el medio hermano de Jesús, dijo Santiago 3, del 2 al 8, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así su cuerpo, todo su cuerpo. Mirad, también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es impresionante. ¿Vieron lo que está pasando en el mundo? Se viene avisando hace muchos años el calentamiento global, van a empezar a subir las temperaturas. Ya se está hablando como no un problema o una novedad, se está hablando ahora como un problema de salud. Hay países donde están teniendo lugares en Europa, por ejemplo en España, donde las olas de calor son tan grandes que hay instituciones donde ponen aire acondicionado y la gente puede ir a pasar el día ahí, porque quizás no tienen posibilidad de comprarse un aire acondicionado. Entonces el calor es tan tremendo que muere gente del calor, y de repente todo el tiempo está pasando en todo el mundo, ¿cierto? Están buscando el origen de por qué ese incendio forestal de tantas miles de hectáreas que se incendió, y por ahí uno que se le salió un patito de la fila fue a hacer un picnic y prendió un fueguito para hacer el asadito y se fue. ¿Y qué pasó? Se incendió todo y miles de personas fueron evacuadas y miles de animales y cientos de miles murieron. Y todo, ¿qué está pasando? Así es la lengua. Una palabra puede inflamar la rueda de la creación. Inflama, incendia todo. ¿Por qué? Dice porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, porque ella misma es inflamada por el infierno. ¿Me entiendes? Por eso cuando en la convivencia se sale de las manos una discusión y se llega al nivel de tratar de defendernos atacando con ofensas, hay momentos en que vamos a perder el control de lo que decimos. Y ese es el ambiente en el que muchos hemos sido formados, y se formó el hábito de pelear, porque esa es nuestra manera natural de comunicarnos en la vida, porque fue formando un carácter la manera de comunicarnos. Y las palabras que salen de la boca ya no vuelven, y entonces a veces hacen tanto daño en el corazón de la otra parte que afectan al punto de dejar marcas, surcos y cicatrices en el corazón de las personas. Mira, escuché la historia de un matrimonio al que le nace un hijo y la mamá quiere ponerle por nombre Juan. Pero resulta ser que el padre del niño, enojado, se opone rotundamente, discute mucho con su esposa porque no quiere ponerle ese nombre a su hijo. Y entonces se crea un conflicto muy fuerte en la pareja. Y ofuscados el uno con el otro, piden una consejería y van al pastor de su iglesia. Y la pregunta que el pastor le hace al padre del niño es la siguiente. Le dice al padre: ¿y por qué tú te opones tanto
a no aceptar que el niño se llame Juan. Y él le contesta, mire pastor, no quiero que mi hijo se llame Juan, porque mi padre se llamaba Juan. Y maltrataba tanto a mi madre con insultos, ofensas y golpes, y a mí me trató tan mal durante toda mi infancia, con palabras tan duras, todo el tiempo, que es lo único que recuerdo de mi infancia. Y solo el hecho de tener que escuchar ese nombre me hace mucho daño, porque yo no quiero que mi hijo lleve ese nombre. Y el pastor le pregunta a la mamá, ¿y tu mamá por qué quieres ponerle el nombre Juan a tu hijo? Y ella responde, pastor, mira, para mí que mi hijo lleve ese nombre es un honor, porque para mí el nombre Juan me recuerda el amor que me dio mi padre, que se llamó Juan. Para el papá, los surcos dolorosos que había dejado el nombre Juan en su carácter, en su alma, eran tan profundos y negativos que lo transportaba a ese doloroso pasado, mientras que para su esposa el nombre Juan significaba el nombre más honorable porque le hacía recordar a su padre que la había criado con tanto amor. Hace años también leí sobre un joven que se iba a casar. Y entonces le pide una consejería al pastor y le dice, pastor, mira, yo siento que amo a mi novia, pero si tengo que decir que es para toda la vida, la verdad que eso me preocupa, porque discutimos mucho, peleamos y nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. No sé si será por todo lo que estamos viviendo con los preparativos de la boda, pero la verdad es que ya no sé qué hacer. Nos ofuscamos, nos ofendemos. No podemos ponernos de acuerdo, aunque ambos queremos lo mismo para que todo salga bien, pero la verdad, pastor, es que yo no sé qué pensar a esta altura, porque hace tanto tiempo todo era maravilloso, nos conocimos, hablábamos, era hermoso, no sabíamos cómo hacer para estar juntos, por eso decidimos querer casarnos, pero me estoy dando cuenta que yo no conocía esa faceta de mi novia y cómo ella se comporta conmigo me hace enojar y yo también, y la verdad no sé qué hacer. Por alguna razón, mira, este joven no estaba seguro de que fuera a formar un hogar feliz con su futura esposa. Y la pregunta que le hace este joven al pastor es, pero pastor, ¿habré escogido bien a mi otra parte? Y entonces el pastor le contesta, si quieres saber cómo tu esposa te tratará a ti, mira cómo tu novia trata y se relaciona con sus padres. Porque así como trata a sus padres, cuando tú seas familia de ella te tratará a ti. Lo mismo para las novias. Si quieres saber, novia, cómo será la relación con tu futuro esposo, mira cómo tu novio se relaciona con sus padres. Los surcos que dejan las vivencias del entorno donde nos hemos desarrollado serán determinantes para la formación del carácter en la vida. Por eso es tan importante que si ves que pelear con tu pareja, con tu familia, es la forma de comunicarte, no esperes que sea el otro el que cambie. Tienes que ser tú, si te consideras un hijo o una hija de Dios, el tener que cambiar. Y es difícil eso, porque solo no lo podemos hacer. Empieza tú a ocuparte de cambiar tu carácter buscando qué dice la palabra de Dios con respecto a cómo debes relacionarte con tu pareja o con tu familia. Porque todos llevamos marcas del pasado, algunos con vivencias más duras que otros, y también todos nos enojamos, ofendemos y pecamos. Pero recuerda que el pasado no puede ser cambiado, pero sí puede ser sanado cuando nacemos a la nueva vida en Cristo. Por eso el Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sí se puede cambiar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Sí podemos cambiar. El carácter agresivo, si estamos en Cristo, el Espíritu Santo va a trabajar en nuestra vida para que sea cambiado por uno piadoso, siempre y cuando, si nosotros tomamos la decisión de querer, escuche bien, es de querer, no de tener, sino de querer conocer qué es lo que dice la palabra de Dios, sin poner, agregar ni quitar nada, para que, como dice Pedro, sea como la sensación de un bebé con hambre que desea la leche de su mamá para ser alimentado. Póngale un bebé
la leche de su mamá y póngale un bebé en una maleta con $1.000.000 y va a ver qué elige ese bebé con hambre. Él no sabe qué habrá en la maleta, ni tampoco quizás sepa, pero ni siquiera va a pensar, va a decidir solo por lo de la comida de su mamá. 1 Pedro 2, 1, 3. Por lo tanto, desháganse de toda la mala conducta, dijo Pedro. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y con toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Ahora que han probado la bondad del Señor, pídanlo a gritos. Veo cuántos tienen bebé, cuántos han tenido bebé, ¿cierto? ¿Cuántos son papás? Si son papás porque tuvieron un bebé, ¿cierto? Cada 2 horas, cuando te toca levantarte a vos, no te toca, ay mamita querida. Pero si lamentablemente el nene quiere o la nena quiere la leche de su mamá, el papá no puede hacer nada ahí, ¿cierto? Es el argumento que tenemos los padres, levántate vos que a mí no me hace caso. Ahora, mira, pidan la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. ¿Sabe cuándo está el problema? Me voy a detener un poquito acá porque hay iglesias que están llenísimas de gente que lo primero que están buscando es una experiencia plena en su vida. Venga a tener una experiencia con Dios. Y entonces queremos ir a un lugar donde nos digan lo que queremos escuchar, porque es lindo que nos digan cosas buenas, ir a un lugar. ¿A quién le gusta escuchar cosas malas o que le saquen los trapitos al sol como Jesús a la samaritana? Ve y trae a tu marido. No tengo marido. Sí, claro, con 5 maridos. El que tiene no es tu marido. La mujer, ay, ¿qué? ¿Cierto? Jesús va a sacar siempre nuestros trapitos al sol, porque es la única manera de que podamos nosotros abrazar la verdad y recibir ese amor eterno. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confía y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Dios ama. Misericordia significa amar al miserable. Que el que no merece algo lo reciba y el que merece algo no lo reciba. Lo bueno que recibimos no lo merecíamos y lo que merecíamos no lo recibimos. Eso se llama la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Mira, a partir del momento en que recibimos y abrazamos, nacemos de nuevo, una evidencia de que hemos nacido de nuevo es que queremos conocer la palabra de Dios, queremos leer la palabra de Dios, queremos enamorarnos de la palabra de Dios, queremos asistir, congregarnos, ir a un lugar donde nos hablen la verdad, donde nos abran la Biblia y nos expliquen el Señor y me habla el corazón. Esa es una evidencia de que he nacido de nuevo. A partir de ese momento comenzamos a ser transformados por el poder de la palabra de Dios, y lo que comienza a hacer el Espíritu Santo en nosotros es algo que se llama la obra santificadora, la obra de santificación. Pablo se lo dijo a los Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a perfeccionar el carácter de Cristo en tu vida, transformando el tuyo en el carácter de Cristo para que tú puedas ser transformado de tal manera que puedas reflejar a Cristo en tu vida. Es una obra que el Espíritu Santo va haciendo en tu vida. No es mágico, pero es una obra. Decía el que está a tu lado, teneme un poquito de paciencia, que Dios está haciendo algo en nosotros. Está haciendo una obra. Está transformando. Porque la clave de eso está en perseverar. Donde cada uno podamos perseverar en buscar hacer lo que Dios dice, lo que Dios manda, y por fe poder caminar. Ahí está la clave de un matrimonio para toda la vida. Ahí está la clave de una buena relación para toda la vida. Todo comienza por perseverar, pero ¿perseverar en qué? En conocer a Dios y poder aplicar la palabra de Dios, aunque la otra parte no lo haga. Decirle que está a tu lado, aunque vos no lo hagas, yo lo voy a hacer. Eso significa la vida cristiana. Eso significa la vida cristiana. Esta obra consiste en transformar nuestra vieja manera de pensar, formando en nuestro interior el carácter de Cristo. Pablo escribe a las iglesias de Roma y le dice lo siguiente, Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Tienen que transformar su manera de pensar. Mira, todos queremos saber,
los que llevan años en el Evangelio habrán escuchado, yo entre los jóvenes muchas veces he escuchado decir, ¿cómo estás? Bien, estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, mucha gente, estoy buscando la voluntad de Dios. ¿Estás buscando la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Sí. ¿Quieres saber cuál es? Sí. Mira, Dios no te va a decir, compra dólares o compra euros. Dios no te va a decir, andate a vivir a Estados Unidos o andate a vivir a Tailandia. No te lo va a decir específicamente. Lo que sí vas a poder conocer, cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, si tú conoces la voluntad preceptiva de Dios. En teología se habla de la voluntad preceptiva. ¿Qué significa? Conocer los preceptos y los mandamientos que están en las Escrituras te van a llevar a pensar de una manera bíblica que te va a llevar a conocer la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Pero si yo no conozco qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios manda, no conozco la voluntad preceptiva, o si la conozco no la quiero poner por obra, por el orgullo, porque yo considero de que así no es, entonces el Dios de la Biblia no es tu Dios, tú eres el Dios de tu vida. Y si el Dios de la Biblia tiene una voluntad preceptiva porque está escrita, si tú no la conoces, entonces no vas a saber cuál es. Cuando tú tienes formada un pensamiento bíblico, van a venir circunstancias donde te ayudarán a tomar decisiones, aunque Dios específicamente en su palabra no te diga compra euros o compra dólares. Es que los dólares me los vende el Chompiras y tengo que ir a la casa escondida de él. Y yo estás diciendo, hey, eso no está bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ¿cierto? No robarás. Entonces, anda y cómprate euros. Me caso con Rosita, me caso con Juanita. Si te llamas Sarita, con ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice hombre y mujer. ¿Me caso con Elena o me caso con Patricia? ¿Son las dos creyentes? Sí. ¿Sus vidas están entregadas al Señor? Sí. Entonces elegí vos, te dice el Señor. ¿Entiendes? Quiero conocer la voluntad de Dios. Entonces tienes que conocer los preceptos de Dios y aplicarlos. De esa disposición depende, o seguimos andando por la vida como a nosotros nos parece, o nos dejamos guiar y moldear el carácter por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios, mientras se va formando nosotros el carácter del Hijo. No te olvides que no todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Cuando nosotros entendemos lo que dijo Juan, el apóstol, ¿cierto? A todos los que creyeron, le recibieron, y los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, que no fueron engendrados por carne ni por sangre de varón, sino por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa? Que ahora, si soy un hijo de Dios, entonces mi carácter como criatura de Dios va a empezar a ser moldeado, va a empezar a tener problemas, se van a formar surcos en mi alma, en las relaciones que voy a hacer. ¿Por qué? Y a veces, ¿por qué es tan difícil? Porque tiene que el Señor transformar el carácter de una criatura de Dios al carácter del Hijo de Dios para que puedas honrar al Padre. Y el carácter de Cristo es lo que está siendo formado en cada uno de nosotros. Por eso las vivencias, las circunstancias que tenemos y los sueños que nosotros tenemos que vienen de parte de Dios, entonces para que sean cumplidos, nuestro carácter como el de José primero tiene que ser probado. ¿Cómo Dios prueba nuestro carácter? ¿Cómo Dios moldea nuestro carácter? Decirle que está a tu lado, relacionándome con vos. Relacionándonos con las personas con las que convivimos, con las que amamos, todo. Y ¿sabe qué? Tenemos un problema porque no podemos elegir a la familia. Podemos elegir amigos, pero no podemos elegir a la familia de donde venimos. Así también como nuestros hijos cuando nacen tampoco nos pueden elegir a nosotros. ¿Entiendes? O sigamos andando por la vida como nos parece, o nos dejamos guiar y moldar el carácter del Espíritu de Dios, del Espíritu del Hijo en nosotros. Ahí comienza todo, pero no es algo mágico que se produce porque algún ungido un día pone mi mano en la cabeza, me agarra el espíritu de Flan en motoneta y me voy bautizado en felicidad en el hogar. ¿Cierto? En el hogar luchamos con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, los hijos con los padres, tenemos unos temas y una discusión. Yo sé que acá no, pero de donde yo vengo es terrible. Ayer estuvimos en un congreso de parejas con mi esposa, predicando. Cuando nos hicieron la invitación, en este momento de nuestras vidas, si hay algo para lo cual nosotros no nos sentíamos capaces, es de estar en un lugar así. ¿Sabe cuál fue mi tema? ¿Saben cuál fue mi tema? ¿Cómo
abandonar el hábito de pelear en la pareja. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabe cuál fue el tema de mi esposa? El vínculo perfecto. Y Patrick, cuando nos hacen la invitación, ponen 3 temas. El pastor dice, pastor, yo ya elegí mi tema. Mi tema se llama casado o cansado. Casados o cansados, el tema que cogió el pastor que nos invitó. Y cuando el pastor me dijo, el tuyo es abandonando el hábito de pelear en la pareja. Digo, pastor, sí. En este momento yo no tengo autoridad para hablar de eso. Y Patrick me dijo, Jorge, yo no voy a ir ahí. Y ya nos habían hecho la invitación, ya estaban dando el anuncio en la iglesia, todo. La fotico no está ahí. Yo digo, ¿qué hacemos? Digo, Dios mío, ¿qué hago? Pasaban las semanas, yo no quería ni comentarle a mi esposa. Digo, Patri, el pastor me dijo que mandemos los versículos. Yo sabía que... ¿Viste? Acordate que mi tema es cómo abandonar el hábito de pelear. Escucha. Entonces le dije al pastor, es un pastor que nos tiene un aprecio, digo, pastor, ¿cómo me llamas a nosotros? ¿Cómo nos llamas a nosotros? ¿Cómo me pides a mí eso? Si yo no doy la talla, pastor. Pero ¿sabes por qué los invitamos a ustedes? Porque llevan juntos 42 años. Porque formaron una familia en Cristo. Porque tienen hijos con esposas que sirven a Dios y que rechazan trabajos del mundo donde nadie rechazaría para servir a Dios. Porque vos me contaste, pastor, que tu hijo menor es ingeniero de sonido de la Sinfónica de Medellín. Estuvo en el Teatro Colón el mes pasado y que artistas muy famosos lo llamaron para una gira y dijo, no, porque yo sirvo a Dios. Y soy pastor de niños con mi esposa en la iglesia. Y porque el otro que es baterista, en este momento estoy acá y me toca dirigir la alabanza porque el Señor está en conciertos, tocando la batería. Estuvieron en 3 ciudades y hoy están aquí en Medellín. Y el mes que viene se va como a 4 países y rechazó muchas cosas por servir a Dios. Y el pastor me dijo, por eso ustedes tienen que predicar. Y fuimos. Y fue una bendición. Si decimos que queremos formar un hogar cristiano que honra a Dios, vamos a tener que aprender a morir a nosotros mismos para que sea Él quien viva en nosotros. Gálatas 2:20. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. El error que cometemos los cristianos es querer resolver los conflictos de pareja, de familia, buscando consejos para la pareja sin tomar en cuenta que lo más importante es que cada uno debería ponerse de acuerdo con la palabra de Dios. Porque si no se pone de acuerdo el individuo con lo que Dios ordena, será muy difícil resolver eficazmente los conflictos de la pareja. Así como cuando no nos ponemos de acuerdo el uno con el otro, se hace tan difícil resolver los conflictos de familia y los conflictos que hay en los padres con los hijos. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos cada uno de acuerdo con el Señor, muy difícil se va a poder resolver. Estoy cansadísimo en estos 20 años de pastor y en los años que llevé anteriormente siendo consejero de una iglesia de más de 10.000 miembros, atendiendo consejería de 8 de la mañana a 6 de la tarde durante 5 años y escuchar personas que viene la esposa. Tengo problemas en mi hogar. Sí, entonces quiero una consejería para mi esposo. ¡No! Tengo un problema con mi esposa, pastor, aquí se la dejo para que me la arregle. Chao. ¡No! Todo el tiempo vivimos lo mismo, todo el tiempo vivimos esas circunstancias. No, uno tiene que darse cuenta que necesita. Decir, por favor, pastor, dele una consejería a mi esposo. No, él quiere, entonces que él me llame. ¿Sabe la cantidad de veces que me siento a hablar con personas que, hola, ¿en qué te puedo servir? No sé, ¿cómo no sé? No, mi esposa me pidió la consejería. ¿Y entonces tú necesitas algo, algún problema? No. ¿Y por qué viniste? No, porque mi esposa... Voy a decir una palabra que me enseñaron acá. Ponete serio, mijo.
Si no se pone de acuerdo el individuo, no se pone de acuerdo la pareja. Si no se pone de acuerdo la pareja, no se pone de acuerdo la familia. Pero primero cada uno tiene que ponerse de acuerdo con Dios. ¿Me entiendes cómo funciona? Porque un hombre solo que cree, ¿qué dijo Pablo al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. Varones, pongámonos las pilas, ajustémonos el cinturón y busquemos nosotros cuando nadie nos ve cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para mi vida. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. La cantidad de veces, mira este ejemplo, vamos a poner ejemplos prácticos. Viene la niña, la adolescente, ¿cierto? Que está terminando su bachiller y está es mujercita, pero todavía es media niña, ¿cierto? Entonces, dice, ay mamá, ay, es que él es tan hermoso. ¿Y sabes qué? Me invitó a su finca. Y vamos a ir el fin de semana con todos nuestros amigos y las amigas, los chicos y las chicas. Llevan un disc-jockey y vamos a estar solos, vamos a pasar todo el fin de semana con los amigos. Y la madre, cierto, como la madre está empoderada, dice, claro, mija, tú puedes hacer, tienes que hacer tus experiencias. Y entonces dice, pregúntale a papá. Y van y dicen, papi, sí, vos sabés que me invitaron las niñas, vamos niñas solas, ¿eh? Y nos van a cuidar. Y vamos a ir a la finca el fin de semana. No. Ay, pero ¿por qué? Qué religioso. Bueno, entonces viene la madre y le dice a la madre, mamá me dijo que sí. ¿Cómo tu mamá te dijo que sí? Sí. ¿Qué pasó con...? Sí, tienes que dejar ya un poco, va. Listo, ya con tanta religiosidad, que en tanta iglesia, que no sé qué. Terminala con eso. No, pero ¿cómo? La palabra de Dios. No, listo. ¿Qué se armó? La Tercera Guerra Mundial en el matrimonio. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque uno de los dos no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y así siguen los problemas, los conflictos, las causas de las discusiones, de enojos, peleas en una pareja están ligadas, que en muchas cosas no nos ponemos de acuerdo en cómo disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en que los hijos sean disciplinados a través de las Escrituras, que es la palabra de Dios que dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, uno y el otro, y el cordón más importante es la palabra de Dios que hace irrompible e indestructible una relación. Lucas 9, 23, 24 dijo Jesús y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Sabes lo que está diciendo? Deja que forme mi carácter en ti, en tu vida, deje que forme tu manera de relacionarte, tu manera de comportarte, tu manera de hablar, deja que sea formada por mi manera de relacionarte, por mi manera de hablar y por lo que yo digo, mi palabra. O nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios y nos perdonamos cuando nos ofendemos y buscamos ser guiados por el Espíritu Santo para que nos recuerde lo que Cristo ha enseñado, o seguimos insistiendo en comunicarnos a través de lo que Pablo llamó las obras de la carne, buscando imponer siempre nuestra razón. Por eso, Gálatas capítulo 5, versículo 17, Pablo dijo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué? Lo que quisiere. La carne siempre quiere hacer lo que quiere, pero la carne movida por pasiones, por deseos y por emociones nos lleva muchas veces a tomar decisiones fuera de lo que Dios enseña, y ahí es cuando estamos en problemas. Cuando nuestro carácter se empieza a manifestarse de tal manera que nada tiene que ver con el carácter de Cristo. Por eso se hace tan difícil la vida. A todos se nos hace difícil. En la iglesia, hola, el Señor es mi pastor, nada me faltará, hace todo bien. Pero cuando llegamos a la casa hay hogares donde son tremendas las discusiones y nos avergonzamos, y hay muchos que dicen, yo voy a ser sincero, yo no puedo vivir esta vida. Así que se apartan y le comen el cuento al diablo, en vez de decir, vamos a poner de acuerdo, vamos a perdonarnos, vamos a seguir adelante, porque si Dios lo dice, es lo mejor para nosotros. Así que, carnecita, te vas a chicharrar, te vas a quemar, porque yo no quiero vivir más guiado por la carne, yo quiero vivir guiado por la palabra de Dios, y que el Espíritu de Dios se glorifique a Dios en mi vida y yo tenga el poder para poder salir adelante y para tener el dominio propio. Porque la lengua yo no la puedo controlar, pero el Espíritu Santo puede controlar mi manera de pensar, para que de la abundancia del corazón hable mi boca y de mi boca salga agua dulce. Ese es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Eso es el trato de Dios.
con nuestro carácter. Entonces, cuando el enojo pasa esa línea tan delgada que va más allá y nos lleva a la ira, que se desata en agresividad, ya ahí estamos pecando. Y muchas veces la agresividad nos puede llevar a un destino sin retorno. Mira, yo he tenido la experiencia de ir a muchas cárceles en Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque era un equipo de futbolistas profesionales que llamaba Atletas Cristianos y íbamos a cárceles a compartir, porque era la única manera en ese tiempo de poder entrar a una cárcel y visitar masivamente y compartir la palabra de Dios. Entonces íbamos a muchas cárceles, estuvimos en diferentes lugares, en lo que era Devoto, otras en las afueras de las ciudades, estuvimos en varias y durante varios años. Como 3 años. Y claro, en el equipo había figuras de fútbol, había un montón de jugadores que eran figuras y también iba yo. y recuerdo de que hablábamos, tuve en Cómbita también, acá en Colombia, me llevaron a una cárcel de máxima seguridad a hablar, a compartir con la gente que estaba privada de su libertad. Y recuerdo que me decían varios, pero recuerdo uno que me dijo, mira, yo perdí mi libertad. Me decía, porque un día perdí el control peleando con mi pareja y llegué al punto de asesinarla. He conocido otros casos también de personas que asesinaron a sus padres. ¿Cierto? Y alguien me llegó a decir, recuerdo que me dijo, nos amábamos, pero nos odiábamos a la vez. Nunca pudimos resolver los problemas y peleábamos porque pensamos diferente y cada uno siempre quiso tener la razón. Mira, eso es lo que se llama una relación cimentada en las obras de la carne, que se convierte en una atadura por tener un concepto errado de la palabra amor, que significa que amor es que el otro me haga feliz a mí y que el otro vive para que yo esté bien y no vivir yo para servir al otro, porque en realidad la palabra amor para Dios es un poco diferente a lo que significa amor para nosotros. Porque amor significa dar, amor significa no buscar lo suyo, amor significa no ser jactancioso, amor verdadero significa, el amor verdadero no se irrita, el amor verdadero no guarda rencor, ¿cierto? El amor que nosotros tenemos tan distorsionado es que yo te voy a respetar si vos me amás. Según como vos hagas, yo voy a hacer contigo. Según no me digas lo más mínimo, que te digo lo más máximo. Y siempre estamos esperando recibir para dar, cuando el verdadero amor es dar para recibir. ¿Entiendes? Y entonces, como dice la canción que un día escuché, si te quedas me matas y si te vas me muero. Si estamos juntos vivimos los palos, pero si te vas siento que te necesito. Así fue mi noviazgo 4 años con mi esposa. El hábito de pelear en la pareja no permite que Jesús entre en nuestra relación, porque las obras de la carne son las que dirigen, y cuando las obras de la carne dirigen una relación, es como darle la llave de la puerta de tu casa al diablo, dándole la bienvenida al hogar. Por eso Pablo le escribe a los Efesios 4, 26, 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Decirle que está a tu lado, no le dé la llave de la casa al diablo. Si hemos nacido de la nueva vida en Cristo, la vieja naturaleza pecadora ha sido cambiada por una nueva que comienza a formar un nuevo carácter, y ese carácter nos va a permitir entrar al proceso santificador de lo que significa vivir la nueva vida. Por eso Pablo le dijo a los Corintios, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y aunque vamos a tener que pasar por dificultades como cualquier mortal, lo que va a marcar la diferencia es que pase lo que pase, si nos disponemos a honrar a Dios, buscando ordenar nuestros caminos, obedeciendo su palabra, Dios siempre nos mostrará la salida y el camino de su salvación. Eso es lo que significa hacer el único sacrificio que Dios en Cristo nos pide. Porque en el Antiguo Testamento había que traer sacrificios, sacrificar animales, pájaros, ¿cierto? Corderos, bueyes. Pero en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado para siempre, una vez y para siempre, sacrificó su vida y derramó su sangre. Y hoy hay un sacrificio que la palabra de Dios nos pide.
Y se llama sacrificio de alabanza. Dile al que está a su lado, sacrificio de alabanza. ¿Qué significa el sacrificio de alabanza? Significa sacrificar mi yo para honrar y darle gloria a Él. Le voy a hacer algo sencillo, simple. Llego a la iglesia. Jorgito, tenés que dirigir la alabanza. No, ¿quién vive? Porque yo no quiero ir a la iglesia. Pero tenés que ir a la iglesia. ¿Por qué? Pues tengo que ir a la iglesia. Porque yo soy el pastor de la iglesia, tenés que ir a la iglesia. Es que yo no quiero saber nada. Tenés que ir a la iglesia, aquí voy. Y me dicen, tenés que dirigir la alabanza. No, sí, no quiero. Sí, no. Y entonces empiezo a alabar a Dios. Y terminamos todos alabando a Dios. Eso se llama sacrificio de alabanza. No exalto a Dios porque lo siento. Exalto a Cristo porque Él merece toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Te sientas como te sientas, el Señor es digno de recibir suprema alabanza. ¿Qué significa eso? Frutos de labios que confiesen su nombre. Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, yo tendría que dividir esta predicación que di ayer y que escribí hace tanto tiempo para la iglesia. Por eso me atreví hoy a compartir parte de lo que Dios me dio. Para poder decir que Dios está moldeando nuestro carácter, para que los sueños que Él puso en ti sean cumplidos. Y las vivencias que tenemos y las adversidades por las que pasamos es porque Dios está quitando una mancha más y una arruga al vestido de la novia. La gran mayoría de los que nos consideramos nuevas criaturas nacidas de nuevo sabemos lo que dice la Biblia sobre la familia, el matrimonio, cómo debo tratar con amor a mi esposa, cómo ella debe respetarme a mí. Todos lo sabemos, los que llevamos años. ¿Por qué nos cuesta tanto ponerlo a funcionar? Porque antes que poder hacer eso tenemos que ponernos de acuerdo con la palabra de Dios cada uno. Bueno, pastor, ¿y cómo voy a hacer para cambiar? Para dejar de pelear, para dejar de discutir, de comunicarme de esta manera. Porque a veces, no sé si a usted le pasa, pero uno se siente que no es digno de lo que vive en el hogar y de lo que se puede vivir en una vida cuando se habla con personas compartiendo la fe. Que tantas veces nos quieren llevar a abandonar. Pero Dios dice lo siguiente a través de Pablo en Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pablo nos dice, espera que Dios lo va a hacer. Dice, decidí hacerlo. Esa es la parte que te corresponde. ¿Por qué nos cuesta tanto si sabemos lo que hay que hacer? ¿Por qué si sabemos que discutir y pelear es darle lugar al diablo y cuando nos ofenden retrucamos y redoblamos la apuesta? Eso se llama falta de presencia de Dios en mi vida. Por eso el mal carácter es una responsabilidad personal que no debería estar condicionado a lo que la otra parte diga. Por eso el Salmo 37:8 dice, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. ¿Por qué si sabemos eso lo hacemos? Porque necesitamos presencia de Dios en tu vida. Yo te digo esto porque vos me dijiste aquello. No me digas lo más mínimo porque te digo lo más máximo. Gálatas 5, 22, 23 nos habla de las obras de la carne, ¿cierto? Pero también nos habla de que Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros. Y eso se llama el fruto del Espíritu. Y eso es lo que está sucediendo y eso es lo que el Espíritu está haciendo en tu vida. Mira, Gálatas 5, 22, 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Ese es el carácter de Cristo.
Y es lo que Dios está formando en ti y en mí, es el proceso por el que estamos yendo. Por eso a veces nos cuesta tanto. Porque Dios está cambiando nuestro orgullo, está quebrando nuestra altivez y está colocando la humildad de la que habla Pablo, que se ha perdido. Mira, hay algo que me dijo mi esposa en estos tiempos difíciles por los cuales hemos pasado y estamos viendo la mano de Dios en nuestra pareja, en nuestra vida, en la iglesia. Y ha sido tan difícil, tan difícil. Y me dijo mi esposa lo siguiente: ¿sabes, Jorge, por qué nosotros estamos discutiendo tanto? Me dijo. Porque hemos dejado de admirarnos unos al otro. Nosotros antes nos admirábamos uno al otro y hemos dejado de admirarnos y vivimos imponiendo una razón. Mira, ¿sabe eso? Me dio tan duro porque si algo tengo que hacer con ella es dejar de marcar sus defectos para volver a valorar esas virtudes que teníamos al principio, que fueron tan fundamentales para formar una familia en la que ya llevamos 42 años juntos. Y no me pongo como un ejemplo, decir, imiten eso, no. Lo que quiero hablar es decirte, si Dios lo hizo posible en dos personas tan terriblemente imperfectas, lo puede hacer en cualquiera. Créeme, que si Dios trabaja en nuestra vida y nos permite que nuestro carácter se arrodille, sea moldeado, la gente verá en ti cosas que ni siquiera tú te das cuenta, porque será Cristo en ti. Y cuando la gente ve a Cristo en ti, la gente te pregunta por qué tienes sed y va a querer escuchar lo que tú tienes para decir. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo la labor por la cual fuiste llamado para hacer su iglesia, ser la luz y la sal de esta tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios te llamó a ti. Porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido, pero si nos hubiésemos quedado rumiando y masticando el dolor y el enojo sin hacer nada para solucionarlo, todo se hubiera venido abajo. Por eso quiero terminar. Porque quizá la pregunta sería, bueno, pastor, y entonces, ¿qué hacemos para abandonar el hábito de discutir? ¿Qué hacemos para abandonar ese mal carácter? Porque por culpa de ella yo soy así. No, por culpa tuya yo soy así. ¿Y por qué? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, quiero compartir y terminar rápidamente. Y voy a decir, debo decidir humillarme ante la palabra de Dios para no darle más lugar al diablo en mi relación. 1 Pedro 5, 6, 9. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Señor, esto que a mí me pasa también te puede pasar a ti. Esto, hermano, esto que a ti te pasa. Sí, estos padecimientos se cumplen todos. ¿Por qué? Porque Dios ha transformado tu vieja naturaleza pecadora en una nueva, pero está transformando tu manera de pensar, y los padecimientos que estás haciendo es porque Dios quiere cumplir sus sueños en ti, pero antes tu carácter tiene que ser probado y moldeado. 2. Me voy a esforzar para dejar de marcarte todo el tiempo defectos y quiero volver a empezar a marcar tus virtudes. Hijos, ¿cuánto hace que no exaltas una virtud en tu mamá o en tu papá? Padre, ¿cuánto hace que no exaltas una virtud en tus hijos? Esposo, ¿cuánto hace que no exaltas una virtud en tu esposa o esposa en tu esposo? Ayer nos decía el pastor que predicaba sobre cansados o casados. Decía que el cansancio en la pareja tiene que ver por la rutina de marcar constantemente defectos en la otra parte, cuando para conquistarla lo único que marcabas eran virtudes. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La pregunta es,
¿Estás haciendo sentir a la otra parte como alguien superior a ti mismo o a ti misma? ¿O quieres hacerle sentir que tú eres más importante que ella? 3, y con esto termino, algo fundamental. A partir de hoy, quiero y decido perdonar para que la relación que tenga en mi hogar honre a Dios y dé fruto, y dé buen fruto. Alguien dijo que los cristianos, cuando más nos parecemos a Cristo, es cuando perdonamos. Conclusión: el pasado no va a cambiar, pero si perdonamos, Dios lo va a sanar y nos abre las puertas para vivir en una bendición en el presente y sin temor al futuro. Génesis 41, 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El nombre Manasés significa el que hace perdonar, porque si conoce la historia de José, sabe todo lo que le hizo a su familia y cómo padeció durante tantos años, teniendo que dejar su hogar, ser vendido como un esclavo, pero terminó siendo la persona más importante del reino de Egipto. Porque el carácter de José fue probado para cumplir el sueño que un día tuvo, que veía a toda su familia arrodillada delante de él, y ese sueño hizo que su familia le odiara más. Génesis 4, 51. Llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Porque el nombre Manasés significa el que hace perdonar. Y el versículo 52 dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El nombre Efraín significa el que hace fructificar. Y los nombres y el orden que nacieron los hijos de José me llevaron a esta reflexión. Si queremos que nuestra vida dé fruto, lo primero que debemos decidir hacer es perdonar. José dijo: ya perdoné el daño que me hizo mi familia, y por eso es que mi vida ha fructificado en una tierra ajena. Por eso, iglesia amada, si quieres que nazca un Efraín en tu vida, primero tiene que nacer un Manasés. José nos deja a nosotros, como ejemplo, algo que le dijo a sus hermanos. Génesis 50, 19, 21. Los hermanos lo habían tirado en un pozo, lo hicieron pasar por muerto, lo vendieron como esclavo. José fue preso por decir la verdad. José fue maltratado. Vivió una vida tremenda. Pero José siempre decidió honrar a Dios. Y su carácter fue moldeado a tal punto que se convirtió en la autoridad más importante de Egipto. Y José le dijo a sus hermanos: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, y yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. El carácter de José había sido formado. ¿Cómo fue formado? Escucha esto y ya terminamos. Póngase de pie, por favor. Salmo 105, versículos 18 y 19. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. La prueba del carácter. El carácter del Hijo está siendo formado en nosotros. Y por eso, si queremos nosotros vivir una vida abrazando esas promesas de las que tanto se hablan en la iglesia y poder llevarlas a nuestro hogar, a nuestra cotidiana vida, tenemos que abrazar esa verdad y entender de que todas las cosas que nos sucedan